Entonces, buenas tardes a todos. Muy contenta con el público, ¿no? Muy feliz con que estén aquí. Y creo que fui un poco ambiciosa en la cantidad de cosas que quise agregarle al texto. Quizás, vamos a ver si queda demasiado denso. Es como un paseo por una reflexión del último periodo. Sobre todo a partir de la situación que hemos, las interpelaciones que cayeron sobre mí después del brote de violencia feminicida que tuvimos en la Argentina en el último mes. Ahí tuve que pensar más, porque uno piensa mejor en conversación, ¿no? Conversando. Y cuando buenos entrevistadores, buenos periodistas vienen y conversan con uno, como que le ayudan a uno a elaborar aspectos que no había elaborado suficientemente. Entonces eso me pasó y entonces esto que les voy a presentar es un poco compacto de ideas que ya están en textos míos, que ya había pensado en el pasado, y nuevas reflexiones que tienen que ver con literalmente con el presente, ¿no? Y la pregunta de esta conferencia, ¿no? Sobre las ciudades. O sea, yo no soy una especialista en la cuestión de ciudades, pero sí comienzo por ahí, vamos a decir así. Entonces, las ciudades son, digamos, el territorio público, ¿no? El público en el sentido que se le da a lo público en este mundo que me parece sintético y adecuado llamar de colonial moderno, ¿no? Entonces ese espacio público de las ciudades nos da las claves para entender qué es lo público, ¿no? En América Latina. Son el mapa, el gráfico, la alegoría, las ciudades, de lo que es el ágora de la esfera pública y de la institucionalidad estatal. Y anticipando un poco las conclusiones, vemos en los problemas y los dilemas que el espacio público nos presenta a las mujeres, vemos cómo en realidad la esfera pública, el vocabulario inclusive de la sociedad civil y la institucionalidad estatal es un espacio donde las mujeres habitamos de una manera no plena. A partir de esa experiencia, inclusive en el espacio público, física y subjetiva de las mujeres, que es una experiencia de constreñimiento, en portugués esa expresión, constreñimiento, también nos da la pauta de la manera en que habitamos el Estado y el espacio de la esfera pública en diálogo con ese Estado. O sea, con el mismo constreñimiento subjetivo con que habitamos las calles de la ciudad, ¿no? En las que nuestra tranquilidad nunca ha sido, ¿no? En una de las entrevistas que di en estos días, recordé lo que todas las personas, jóvenes y mayores como yo, sabemos de todos los cálculos que tenemos que hacer cuando ponemos nuestro cuerpo, y desde niñas, ¿no? De adolescentes, desde siempre, los cálculos que hacemos al colocar nuestro cuerpo en las calles, que son cálculos tan automáticos que ni los tenemos plenamente conscientes, porque son el automatismo de todas las mañanas frente al espejo, o sea, cómo prepararse para presentarnos a nosotros mismos bajo la mirada pública. Y eso en la mujer siempre es una operación complicada, hecha a veces con gran rapidez, otras veces ni tanto, ¿no? O sea, como la pollera corta, la pollera larga, el pantalón gris o rojo, naranjo, verde, el pelo más peinado, todos los procesamientos que hacemos de nuestro cuerpo y de lo que se va a ver de nuestro cuerpo frente al espejo para poder entrar en la mirada pública, que son las calles. Eso es una operación indolora, incolora, pero es una operación diaria para todas nosotros. Solo lo que era un cálculo casi automático para no sufrir incomodidad, hoy se transformó en un cálculo para no morir. Esa es una diferencia muy importante. O sea, una cosa es el incómodo, la incomodidad de la calle,
el constreñimiento de la calle, y otra cosa es el peligro de muerte de la calle. Eso ha sido una progresión, una escalada en el tiempo de una vida de las mujeres que somos grandes ya, ¿no? Entonces, esa calle, ese mismo constreñimiento también está cuando la mujer participa en el ámbito estatal. Entonces, ese discurso de que todos somos ciudadanos, que es un problema inclusive de los operadores de justicia, del derecho, ¿no? Que son entrenados para pensar en términos de una ciudadanía, esa ciudadanía no funciona, es ilusoria. O sea, las mujeres no somos plenamente ciudadanas y no somos plenamente personas. O sea, nuestra experiencia es esa. O sea, por más que por decreto coloquemos todos los días en tinta, en un papel, que somos ciudadanas, eso a mí me parece que todavía está muy distante de suceder. Hay otras elaboraciones aquí que son muy recientes, que es la cuestión de la mujer sujeto moral, la mujer como tiene que probar diariamente el ser un sujeto moral, que necesita demostrarlo porque siempre cae una sospecha automática sobre su persona y sobre su deficiencia moral. Las mujeres somos inmorales hasta que probemos lo contrario. Bueno, eso podemos desarrollarlo más en las preguntas, pero creo que puede ser comprendido por el público acá presente, ¿no? Entonces, a las prácticas que allí se dan en las calles y también en la esfera pública y en el Estado, nos dicen cuál es el ADN, la constitución y la arquitectura del Estado, de nuestros estados republicanos sobre todos, ¿no? Hay una analogía entre la experiencia del cuerpo en la calle con la experiencia de la mujer en el ágora estatal. Por otro lado, sobre mujer, mis temas sobre territorio, que he escrito varios textos sobre territorio y sobre todo el texto sobre Ciudad Juárez, donde toda mi explicación de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez va en la dirección de que son crímenes de control jurisdiccional, de control territorial, donde se escribe en el cuerpo de las mujeres una soberanía del territorio, una soberanía sobre una jurisdicción. En Ciudad Juárez, recordé cuando tuve la convocatoria para venir a este encuentro, que vi llorar a mujeres de miedo, muy impresionante, relatar con miedo la experiencia de salir de la maquilladora e ir hasta sus casas en los horarios nocturnos, y las vi llorar de miedo, o sea, algo tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque son los espacios sin iluminación, espacios por los que no se puede correr, terrenos arenosos, calles no asfaltadas, oscuras, donde es necesario atravesar todos los días de la vida con terror. Y ese relato llevó a diversas de las personas que escuché hablar de eso al llanto, a la lágrima, el miedo de transitar. Entonces pienso que las personas del movimiento negro, el desarrollo del movimiento negro llevó a formular una categoría de racismo ambiental, ¿no? Como los espacios vividos por las personas negras en nuestros países son espacios que sufren diversos tipos de efectos ambientales, ¿no? Y que pienso, como no soy una especialista en el área, podríamos hablar también de un machismo ambiental, o sea, de medio ambientes, de espacios urbanos y donde la vida de las mujeres es particularmente afectada, ¿no? Que en paralelo con el racismo ambiental también, y en interseccionalidad seguramente. Entonces, ¿cuáles son los temas, ¿no? Las cuestiones que fundan una comprensión de lo que es la violencia en nuestro tiempo? O sea, la violencia en nuestros últimos días, digamos, la progresión, la escalada de violencia y la imposibilidad, la falta de comprobación de que todas las medidas realizadas dentro del Estado han conseguido afectar, ¿no? La progresión, el aumento de los casos de violencia contra las mujeres, los diversos tipos de violencia, incluyendo la violencia feminicida, que ya es innegable, ya no se puede más salir con el argumento de que, bueno, ahora es más visible porque las personas denuncian más. Primero que cuando hay un óbito, cuando hay cuerpo,
esto es visible casi siempre, aunque se podría inventar otras razones para ese óbito, pero sobre todo porque ya la mayor parte de los países en 10 años ya tenemos estadísticas mucho más precisas de las que teníamos en el pasado, ya tenemos los conceptos, ya tenemos las categorías, ya tenemos los ojos más abiertos con relación a la violencia de género, y vemos que a pesar de todos los esfuerzos dentro del campo estatal, nunca ha dejado de aumentar este tipo de violencia y nunca ha dejado la vulnerabilidad de las mujeres. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el problema que no puede ser detenido con leyes? Los otros días, a raíz del brote que tuvimos en el último mes en Argentina, fui al Senado, donde me encontré frente a frente con nuestra querida secretaria de Seguridad. Bueno, fue muy impresionante porque yo tengo el problema, la enfermedad de Brad Pitt, no es un chiste, o sea, un problema de campo visual que a veces no reconozco rostros. Entonces llegué, me sentaron en una silla y miré y digo, qué cara conocida. Pero la mujer tenía una cara tan de mala que dije, yo sé quién es, porque nadie más puede tener una cara de mala tan grande. Entonces, pobre, ¿no? A los malos les decimos pobres. Entonces, porque la maldad es infelicidad. La maldad es infelicidad. Entonces, el Senado, y entonces ella estaba leyendo su propuesta de endurecimiento de las leyes, de endurecimiento, de retirar, cancelar la libertad condicional. O sea, veía claramente la maniobra de utilizar los crímenes, el sufrimiento de las mujeres para darle una vuelta de tuerca al punitivismo, que no es otra cosa que el genocidio de las personas no blancas y pobres en las cárceles, ¿no? Entonces es como un segundo uso, una segunda victimización, ¿no? Parar de no pensar, porque no se puede tomar medidas sin pensar. Entonces, y verse uno mismo en la difícil paradoja de ser feminista y antipunitivista. Entonces, ese es un problema muy difícil, un nudo muy difícil de resolver para las mujeres que queremos leyes, que queremos una sociedad más pacífica, que queremos el derecho de alguna forma, pero que vemos claramente que esta onda punitivista que surgió ahora en realidad no tiene el propósito de defender a las mujeres, sino el propósito de colocar bajo llaves y producir la muerte rápida de las personas negras, cualquiera que sea lo que se comprende por negro en los diferentes países, porque no es lo mismo que se comprende, y a las personas pobres. O sea, la cárcel es un campo de concentración, es una forma de genocidio. Basta leer los informes de la Comisión por la Memoria anuales, ¿no?, para ver lo que pasa en las cárceles. Entonces, y además de todo, las cárceles son una escuela de violación. La persona que nunca violó aprende a violar o a ser violada en las cárceles. O sea, es una extrema hipocresía pensar que la cárcel es una solución para las violaciones. Entonces, ahí estaba diciendo que algo que es fundamental entender, lo que puede ser tipificado en una ley como crimen es solamente una partícula que no llega ni a la unidad, un micronésimo, me acuerdo de la palabra, un micronésimo de la totalidad de las formas de abuso y de violación que sufrimos las mujeres todos los días, constantemente, de las formas de agresión de género que están en la sociedad. Es como si dijera, lo que es posible tipificar en una ley surge como la punta de un iceberg gigantesco, donde en todos sus estratos hay formas de agresión de género que no pueden ser tipificadas como crímenes, pero que son absolutamente fundamentales para que aquel crimen que está allá arriba se produzca. O sea, son lo que tenemos que tocar, lo que tenemos que saber pensar es el caldo de cultivo. O sea, ¿dónde se cultiva esa última forma de agresión que se transforma en crimen?
porque no surge de la nada, surge de un montón de actos legales, completamente legales. Miradas, palabras de la calle, como hoy se hablaba, la dificultad de encuadrar ciertas, por ejemplo, ciertas formas de toqueteo en los metros, hablaba la compañera Teresa sobre México, eso imposible. Imposible. Estados Unidos ha tenido ese proyecto de ir hasta la almohada, ¿no? Con la llevada de los abogados al espacio doméstico. Yo no creo que eso sea posible. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es en y sobre la sociedad. O sea, y eso tiene que ser una reflexión profunda y detallada, de la cual va a traer un cambio. La tipificación en la ley no tiene para mí grandes condiciones de producir un cambio, porque como dije, el caldo de cultivo es enorme, es vasto, es cotidiano y jamás podrá ser redactado como una ley, como un artículo del Código Penal. Entonces tenemos que entender bien qué es la desigualdad de género, ¿no? ¿Qué hace? Y entonces esa desigualdad de género, que hay una gran discusión también en el movimiento feminista de si es universal, si no es universal, si en los pueblos precoloniales había patriarcado o no había patriarcado. Ese es un tema muy, muy intenso, muy, muy importante hoy en el debate de los feminismos decoloniales, que algunos dicen que el patriarcado es un invento de la conquista y la colonización, y otros feminismos blancos, eurocéntricos, dicen que no, y mi posición es intermediaria. Yo pienso que sí, que el patriarcado acompaña la historia de la especie desde su principio, de su fundación, pero que existe una torsión, una vuelta de tuerca, o sea, una refundación del patriarcado, una transformación de un patriarcado comunitario de bajo impacto, de baja letalidad, de baja intensidad en las sociedades comunitarias, y una transformación del patriarcado de alta letalidad, feminicida, en las sociedades postcoloniales, en las sociedades después del proceso de conquista y colonización. Entonces, para mí, en mi vocabulario, en mi manera de entender, la desigualdad de género se origina en un mandato de masculinidad. Considero esa noción una noción clave, o sea, la necesidad, la manera en que por un mandato de masculinidad los hombres perciben su humanidad comprometida si se ve comprometida su virilidad. O sea, la emasculación, como se llama en el vocabulario antropológico, emasculación, la deficiencia, el déficit en masculinidad, o sea, las agresiones, el decaimiento de la posición masculina, que es una posición de potencia, de varios tipos de potencia, o sea, de capacidad de control bélico, por la fuerza, de capacidad de control por varios caminos, económico, moral, político, intelectual. Esas potencias son la definición de virilidad y se ven afectadas muy fácilmente por las vicisitudes de la historia. En el momento presente, la extraordinaria precariedad de la vida fragiliza a los hombres de una forma muy particular. Y su capacidad de percibirse como esos sujetos potentes está muy, muy averiada, ¿no? Entonces, ese mandato de masculinidad penaliza también a los hombres, exigiéndoles permanentemente una prueba de potencia, o sea, una prueba que son capaces de estar en control de la vida. Y sobre todo a los sujetos en los procesos transicionales que viven en nuestros países, ¿no? Que llama un proceso transicional las sociedades que transitan desde el mundo comunitario, campesino, indígena, al mundo del ladino, como se llama en América Central y México, y al mundo del criollo, como le llamamos nosotros. El proceso de criollización es un proceso fuertemente violentogénico, ¿no? Y estaba conversando con Teresa un minuto atrás y ella me mostraba que hasta muy recientemente en México las sociedades más violentas, más feminicidas, no eran Ciudad Juárez, no eran las sociedades más industriales de una población industrial de obreros, sino eran justamente Oaxaca y Ciudad de México y Estado de México, donde el proceso de ladinización es más fuerte. ¿Por qué? Porque el sujeto criollo
eso nos toca muy de cerca y tengo que decir mi frase preferida de los últimos tiempos. Criollo para mí es un insulto hoy, lo siento, pero fuimos amamantados todos con la mamadera de las repúblicas criollas, pero un día comenzamos a entender que criollo significa un sujeto racista, misógino, homofóbico, transfóbico y especista. Y es un sujeto profundamente inseguro en su racialidad y en su virilidad y en su masculinidad, de forma tal que necesita agredir. O sea, se vuelve violento para restaurarse y verse titulado, ¿no?, como sujeto viril y sujeto blanco, ¿no? Entonces, esas sociedades transicionales son tremendamente violentas. Si uno, la provincia de Salta, ¿no?, que tiene estado de emergencia de género, ¿no?, que es una sociedad criolla o en proceso de criollización clarísimo. O sea, lo podemos constatar en una cantidad de lugares de nuestro país y de los países de América Latina también. Entonces, luego de ir construyendo esta idea del mandato de masculinidad, de los hombres violentos por una relación con los otros hombres, y retirar un poco la posición de la mujer del objeto de la violación, porque no es exactamente a la mujer o especialmente a la mujer que se dirige el acto agresor, el acto violador, sino que se dirige a la mirada de los otros hombres. O sea, la adquisición de la masculinidad es una adquisición de un título, ¿no?, de una posición, de un estatus más exactamente, que debe ser validado por los que ya tienen ese estatus. De ahí sale el bullying, por ejemplo, ¿no? El primo más fuerte, el compañerito del colegio más fuerte físicamente, el hermano mayor, el padre que está esperando que el hijo le diga que se tumbó, en Brasil decimos que se comió, a alguien para decir, bueno, eres un hombre, esa palmada en el hombro, todo eso es el mandato de masculinidad por el cual los hombres también tenemos que decirlo así, tenemos que pensarlo así. Yo sé que es muy polémico dentro de las filas del feminismo, que son bastante guerreras, ¿no?, y que ven en el hombre nuestro enemigo, pero muchos hombres están hoy percibiendo y entendiendo que ellos son víctimas del mandato de masculinidad y de ese mandato que los hace todos los días dar un examen de potencia, dar un examen de capacidad de control, dar un examen de capacidad de crueldad. Ahí es el caldo de cultivo de esta fiereza, ¿no?, voy a hablar un poquito más de eso en un ratito. Entonces, eso penaliza a los hombres y es necesario avisarles, ¿no?, que son víctimas de ese mandato. Esa exigencia sobre ellos los deshumaniza, ¿no?, les deteriora su humanidad, les produce un inmenso sufrimiento. Y nunca nos olvidemos, porque a mí no me gusta el lado victimista del feminismo. Yo sé que nos matan, que morimos asesinadas mucho más de lo que matamos, pero tengo absoluta convicción de que las mujeres somos más felices que los hombres, que los hombres son infelices. Entonces, cuando... Total, nunca había un hombre que fuera más feliz que yo. No estoy mintiendo, es verdad. Porque nosotros tenemos otras formas de contentamiento, humor, por ejemplo, ¿no? Tenemos otras formas más relax, ¿no?, más vinculares, más de afecto, ¿no? Y eso es lo más importante del movimiento feminista. Yo creo que ha sido construir esa relacionalidad, esta amistad, este sentimiento de amistad inmediata que uno tiene con una persona que vio 2 veces en la vida, pero que ya se agarra, se toca. Eso las mujeres podemos, los hombres no. Es muy triste. Entonces, por eso ellos mueren antes en todos los países del mundo. ¿Qué es un chiste? Es la verdad. O sea, no hay país en que los hombres no mueran antes. Porque no pueden siquiera reconocer su sufrimiento. O sea, no tienen espejo para su propio sufrimiento. El espejo de la reina mala es un espejo femenino. O sea, la reina dice, ay, estoy linda hoy. No, horrible. Estoy sin paz. No, el espejo es un instrumento que no hemos rescatado suficientemente de los libros de cuentos, ¿no? El espejo de la reina mala. Entonces, después de ver eso, de que en realidad el eje de la relación entre hombres tiene una función
importantísima en la violación, que un agresor, los otros días cuando me entrevistó Siete Cases, ¿no? Siete Cases, o una de esas entrevistas, dije, pero el agresor nunca está solo. No es un solitario, no es una persona anómala que sale a la calle como un... Inclusive los que son psicópatas, eso es una gran minoría, o sea, la mayor parte de los agresores, violadores estoy hablando, son sujetos que están acompañados, inclusive físicamente eso se descubrió hace muchísimos años, ¿no? Que la mayor parte de las violaciones de calle son hechas en grupo y no por individuos. Sobre todo en grupos de jóvenes, que son los que tienen que hacer un esfuerzo mayor para probar que son hombres. Por eso son las violaciones más crueles y son siempre grupales, ¿no? Pero la mayor parte de todas las violaciones son y han sido históricamente, desde que se hizo el primer contagio en los Estados Unidos, realizadas por grupos de personas o por seres acompañados. Y al poco tiempo sale, ¿no?, la cosa de que el asesino de Micaela no estaba solo, ¿no? No estaba solo. El asesino de Lucía tampoco estaba solo. Pensé que eran nuestros antagonistas de proyectos. Me asusté. Más. Bueno, entonces lo que surge de... Tengo que apurarme porque la verdad es que escribí un montón de cosas pensando en Córdoba. Bueno, entonces, lo que surge después de la idea de los dos ejes, que es el eje, digamos, de los pares, de la cofradía, de aquellos que le demandan al sujeto actuar de una determinada forma y la forma en que se construyen las potencias, que es por medio de la tributación de la posición femenina. O sea, de la transferencia de un tributo que viaja de la posición femenina a la posición masculina, y que en ese grande iceberg que mencioné un momento atrás, lo que dije en realidad es que viaja, la construcción de la potencia viaja de la posición femenina a la masculina. En tiempos de paz viaja de forma que pensamos indolora e incolora, ¿no? Por la admiración, por el que es más rico, el que es el mejor profesor, el hombre, ¿no? Entonces le entregamos algo, le entregamos y lo construimos. Lo vamos construyendo y no es crimen, ¿no? Pero cuando eso no sucede, el violador tiene que ir a otras formas de tributación, o sea, de adquisición, de exacción de ese tributo por la fuerza, ¿no? por el medio criminal. Pero en realidad es un continuum que van de la vida cotidiana, de lo no delictivo a lo delictivo, pero en un continuum, ¿no? Hasta que el sujeto más debilitado, más emasculado, o que tiene todavía que probar algo, este sujeto es el sujeto más peligroso. Y también, como he dicho recientemente, que causó espanto en algunos sectores de los medios, el violador el agresor de género es un moralizador. O sea, ese es un crimen patriarcal en el sentido de que castiga un desacato o algo que percibe como un desacato, la belleza femenina, la sensualidad de la joven. La cara de Lucía, yo escribí un textito de 5 líneas porque me emocionó profundamente la foto de Lucía, porque para mí la foto de Lucía era la foto de lo femenino, o sea, de una plenitud, de una forma de felicidad que es femenina. Y entonces ahí hay un desacato. ¿Qué percibe el patriarcado como desacato? La plenitud de lo femenino cuando se presenta gozosa y sin necesidad de un tutor, ¿no? de un patrón. Y también las formas de disidencia sexual, ¿no? O de sexualidades no normativas que son desacatos al patriarcado, pero todos esos son crímenes del patriarcado. Los homofóbicos, los transfóbicos, los misóginos son todos crímenes del mismo tipo a quien desacata la ley de la superioridad masculina, del control del patriarca sobre el mundo. Entonces es un moralizador, igual que los punitivistas son moralizadores. Eso es chocante, porque como es chocante cuando uno trabaja en la cárcel percibir que la mentalidad de los presos es la misma que la de los policías. Tiene la misma forma de subjetividad. Es muy impresionante eso. Y
también la mente del punitivista, cuando uno ve algunos programas de televisión que estuve viendo, es la misma mentalidad del violador, que está en realidad moralizando, que está disciplinando a quien él ve como alguien que se le escapa, ¿no? Que huye a su canon, a su código, ¿no? Entonces, luego con Ciudad Juárez lo que paso a ver, a percibir, no sola, sino en compañía con diversas personas que han trabajado en Ciudad Juárez. Infelizmente, casi todas las personas que conocí en Ciudad Juárez no viven más ahí hoy. Que hay una homología, una analogía estructural entre la estructura de la masculinidad y la estructura mafiosa. La estructura mafiosa es análoga a la estructura de la violación, ¿no? Y en la mafia también, o sea, todos los corporados, todos aquellos que van a pertenecer a una corporación mafiosa, en todos sus estratos. Eso es una cuestión que fue mi lectura de Ciudad Juárez, imposible observar el poder, o sea, eso es un dato que tenemos que saberlo y que no debemos ser ingenuas. El poder de ningún tipo puede ser observado, solo puede ser inferido por sus epifenómenos, por lo que produce en el mundo. O sea, evidencias esparsas que están en los medios, que están en los relatos de la gente, si las ponemos como un rompecabezas todas juntas, podemos inferir cuál es la agenda del poder, cómo se está comportando, hacia dónde se dirige. Es así que las mujeres no sabemos exactamente cómo los hombres piensan. Los negros no saben cómo los blancos, los pactos de los blancos, eso es así en los Estados Unidos, es clarísimo, y entre nosotros también, solo que el pescado no ve el agua. Y las personas que tenemos incomes, o sea, salarios e ingresos normales, comunes de nuestro trabajo, no sabemos cómo la mega riqueza piensa, ¿no? Y prepara sus agendas y estrategias de control sobre el mundo. Entonces, eso no es observable. Poder y secreto son indisociables. Entonces, para Ciudad Juárez, entonces que son acciones del poder, es evidente. Cuando un crimen nunca se resuelve, es porque es un crimen del poder. No lo digo yo, sino que cito a un autor italiano, no es Sciascia, bueno, no me acuerdo, está en el libro, el ensayo sobre Ciudad Juárez, que él dice eso, me parece absolutamente comprobable en una cantidad de situaciones, el crimen de Kennedy, en fin. Cuando un crimen es un crimen del gran poder, no se resuelve jamás. Y Ciudad Juárez es así para el periodo que va del 93 al 2013, no sé, ahí Teresa me ayuda, porque ahora hay una nueva serie de asesinatos, de feminicidios en Ciudad Juárez, que son los cadáveres que se están encontrando en un lugar que se llama Arroyo Navajo. Pero para esos crímenes hay hipótesis que son de tipos de prostitución, en fin, que salen de burdeles de la ciudad. En mi caso, yo estoy segura de que no es así. Y las madres y las personas con que trabajé validaron mi hipótesis, pero mi hipótesis no es la única. Hay 42 hipótesis sobre, la mayor parte instrumentales. Mi lectura no es una hipótesis instrumental. Lo que se dio ahí es un crimen expresivo, como los crímenes de los violadores de las cárceles que entrevisté, de la cárcel que entrevisté en Brasilia, y donde sacó esa idea de que es la expresión de un control sobre algo, la violación. No es para algo, ¿no? Esa es una idea falsa que los medios y las autoridades también promueven, de que hay el robo de un servicio sexual, ¿no? No es así. No hay el robo de un servicio sexual. Porque es común los presos decir, no, yo estaba satisfecho sexualmente, tenía una mujer, varias novias, iba con los amigos al prostíbulo los viernes y los sábados. Yo no es una... Y la perplejidad del preso que está preso hace muchos años, al intentar entender qué le pasó, qué fue eso. Entonces está esa idea de que es un crimen que tiene que ver con la política de género, con la política sexual, o sea, con la dominación. Y entonces,
Y esa dominación, ¿qué pasa hoy, no? ¿Por qué estamos viendo una exacerbación de esa forma de comportamiento? Eso es lo que quise explicar aquí rapidito con algunas reflexiones que voy a dejarlas para después elaborar más en las preguntas, ¿no? Estaba pensando inclusive con la última noticia, que es la noticia de las 2 primeras muertes en Argentina en razón de ese juego que se llama La Ballena Azul. No sé si vieron. Estaba pensando en la línea con lo que pensé anteriormente, cómo el formar parte de algo, o sea, lo corporativo, las alianzas corporativas hoy son una solución en la sociedad para la extrema soledad, para el aislamiento de las personas. Entonces, el formar parte de algo. Entonces, por detrás hoy de esa irrupción de lo masculino como una cofradía que está matando así a suelto en la sociedad, está también posiblemente esta idea de formar parte de una corporación. Es tan importante hoy en que las mayorías no forman parte de casi nada. O sea, decir que en la calle o en el vecindario hay comunidad es no tener la menor noción de qué es una comunidad. Una comunidad no es una sociedad, no es un agregado de ciudadanos. La ciudadanía no es una comunidad. La comunidad tiene otras características. O sea, eso es un aporte de la antropología muy importante de reconocer. Por sobre todo, la comunidad tiene un cosmos propio y se ve como haciendo parte de una historia particular, que viene de una historia con conflictos y todo, pero una historia común y sí dirige una historia común, pero no es una sociedad, un agregado de ciudadanos. Entonces, en este mundo de hoy, los pactos corporativos han sustituido, ¿no?, el sentimiento de pertenecimiento, el sentimiento de hacer parte, de formar parte de una comunidad, de un colectivo. El colectivo es más un colectivo corporativo, ¿no?, que necesita siempre, por su estructura de víctimas sacrificiales con las cuales se nutre. O sea, la corporación se nutre mediante la alterificación, o sea, el que va a morir para abonarla, ¿no?, para nutrirla. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿por qué estamos frente a esta escalada que estamos testimoniando en América Latina, ¿no? A pesar de las medidas y de los esfuerzos de la institucionalidad estatal? En primer lugar, advierto que tenemos que tener muchísimo cuidado con las monocausalidades, las explicaciones monocausales. La explicación solo puede ser compleja, de un contexto complejo, donde está la economía, donde está la política. Mucho cuidado dentro del feminismo de guetificar, o sea, las mujeres, claro, tenemos que unirnos más que corporativamente, ¿no? Tenemos que vincularnos, ¿no?, que es, como dije, un gran resultado del feminismo, esa vinculación que no es la vinculación corporativa, es otro tipo de vinculación. Cuidado con eso. Pero no debemos aceptar la guetificación de nuestros temas. Nuestro tema es un tema de ese caldo de cultivo que es de toda la sociedad, que tiene que ver con la precariedad de la vida hoy, ¿no? Entonces, la expansión del individualismo, la transformación, eso he tratado en mis textos, pero necesito mencionarlo aquí, la transformación de lo que era un espacio público como uno entre dos, en un mundo dual, en un mundo más plural, como era el mundo de las sociedades tribales, vamos a llamarle así, de las sociedades precoloniales, en una esfera pública que en realidad la esfera pública y el Estado son la historia del patriarcado, son la historia masculina. O sea, la historia de los hombres va a dar en el Estado. El Estado es el último momento de la historia de los hombres. Y eso no es fácil de deshacer, porque hemos tratado de deshacerlo, pero yo creo que no hemos conseguido. Y el Estado, por lo tanto, digo que tiene el ADN patriarcal, el ADN del patriarcado. Entonces, hay una historia de que era un espacio político masculino, pero era uno entre dos, donde había un espacio doméstico plenamente político también, porque existía una politicidad de lo doméstico que se perdió totalmente cuando en la modernidad el espacio político se transforma en el Estado y en la esfera pública, el espacio doméstico se transforma en un residuo, en un resto de la política, en una nada de la política, se transforma en lo íntimo. Y ahí es que morimos las mujeres y nuestras muertes no son atendidas ni entendidas, porque son todo el tiempo empujadas, aunque sean muertes bélicas, son empujadas al campo de la intimidad y de la libido.
O sea, yo creo que todo mi esfuerzo en todos estos años de escribir y de tratar de comprender la violencia es tratar de deslibidinizar, o sea, retirar las agresiones a las mujeres del campo de lo sexual y de la libido, que es uno de los problemas que está enfrentando el derecho hoy en Argentina. Para los que son extranjeros, el juez Rossi, el juez López y toda la doctrina zafaroniana, a la cual me encanta, la cual yo enseño en mis clases en Brasil, he enseñado durante muchos años, es un gran jurista, un gran pensador, pero en lo que tiene que ver con la violencia sexual no consigue entenderla. Presentó en mi libro, él y Cañón presentaron mi libro Las nuevas formas de la guerra, cuando se publicó, cuando salió, en fin. O sea, es un amigo, pero en lo sexual, él cree que, yo estoy convencida de eso, que es un crimen de la intimidad. El crimen sexual no es un crimen de la intimidad, es un crimen del poder, o sea, del poder sexual, ¿no? Que se expresa sexualmente. Eso es otro tema importantísimo. Nos confunde la idea de crímenes sexuales. Son crímenes por medios sexuales, ¿no? Son medios de control. Por eso el territorio tiene una afinidad muy extrema, porque son de control territorial y una de las formas y el control territorial se expresa en el control del cuerpo de las mujeres. Es algo atávico. Lo que pasa es que ha habido ahí un cambio en la historia de las guerras, que detectado de una forma en un momentito del gran ensayo de la jueza Elizabeth Odio sobre la historia de la guerra y las mujeres, cuando dice que cree escuchar como jueza del Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, cree escuchar que hay nuevas formas de crueldad en el caso de Yugoslavia. Y esa forma, entonces tenemos ahí una discontinuidad en la historia de la guerra, en lo que era el control territorial, la ocupación territorial y la ocupación del cuerpo de las mujeres por la violación de los soldados, la anexión de las mujeres como concubinas o como esclavas sexuales, y en las guerras a partir de un determinado momento en la segunda parte del siglo XX, como la destrucción del cuerpo de las mujeres mediante la violencia sexual. Eso es una diferencia. O sea, ahí hay una discontinuidad, una diferencia de grado, ¿ok? Pero es una diferencia que hay que considerar. Hoy entonces la guerra es feminizada, se da en el cuerpo de las mujeres, en la destrucción del cuerpo de las mujeres ocurre la guerra, y los autores que hablan para Medio Oriente también lo han dicho, que la guerra hoy es una guerra feminizada, una guerra de profanación, que es lo que encontré también claramente en el caso de Guatemala. Si quieren, después en las preguntas lo explico más. Entonces, hay que tener cuidado con las monocausalidades y no guetificar nuestros temas, verlos en un contexto denso y complejo, ¿no? Como explicaba, la expansión del individualismo y la privatización del espacio doméstico. Y la privatización con eso de todo lo que nos ocurre a las mujeres, ¿no? De todo lo que nos penaliza, se transforma en algo del campo de lo íntimo, aunque no lo sea. Nuestro peor enemigo, que es la estructura binaria de la modernidad, donde hay un sujeto universal, donde hay un ágora, donde hay un sujeto, a veces somos mujeres, pero travestidas al sujeto que habla en el espacio público. Y ese es un esfuerzo de travestitismo, o sea, de cómo nos vestimos. Lo primero que aprende un estudiante de Derecho es a cómo vestirse. Sí. Claro, a cómo cambiarla, claro. Es un ejercicio para poder hablar ahí. Entonces, en ese lugar se enuncian las verdades de interés general y valor universal. Y el resto son las minorías, las identidades políticas minorizadas. Ese es nuestro principal enemigo, y eso es lo que las mujeres debemos luchar para desmontar, que es ese orden binario. El principal de los binarismos no es el binarismo hombre-mujer, sino de sujeto universal y minorías. Entonces, rebelarnos contra la minorización, que además es absurda, de nuestro tema, porque nuestro tema es el caldo de cultivo de todas las formas de violencia. Por eso mi libro se llama Las estructuras elementales de la violencia. La violencia contra la mujer no es una violencia contra la mujer, es la primera pedagogía, el primer paso a un orden violento y jerárquico en general.
es el fundamento de todas las otras jerarquías del edificio, de todas las desigualdades y robos de prestigio, de valor y de poder. Entonces, ahí viene otro tema.